Y el título de la prédica se llama No te apresures a abrir tu boca. No te apresures a abrir tu boca. ¿Basado en qué palabra de Dios es el título? Vamos a Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Eclesiastés 5:2 nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Señor es sabio, porque conoce el corazón de sus hijos y sabe que muchas veces uno por la emoción del momento puede llegar a abrir la boca. Y cuando uno abre la boca puede abrir puertas a cosas inesperadas o en todo caso a promesas que se van a tener que cumplir sí o sí. Para eso vamos a ir a Jueces, capítulo 11. Vamos a ir al libro de Jueces. Y vamos a hablar de un juez de Israel que ya hablamos con anterioridad, que es Jefté. Anteriormente, cuando predicamos de este juez, habíamos hablado que fue un juez que fue, digamos, un exiliado. Era un hijo ilegítimo. Los hermanos lo echaron, habíamos dicho que lo habían echado de la casa, no lo querían, y él era todo un exiliado. O sea, tenía un prontuario que para trabajar para Dios no pintaba, ¿verdad? Para trabajar para Dios. Pero aún así, a pesar de su vida, que no tenía un pasado feliz, el Señor lo usó. Y vemos dos partes. Vemos una parte virtuosa de este juez de Israel y una parte en donde venía tan bien este hombre de Dios, pero en el apresurarse de su boca ya cambió ese presente tan bueno que tenía tan firme con el Señor, a desequilibrarse un poco. Habíamos visto en el capítulo 11, verso 1 al 28, en donde vimos cómo el Señor, sin importar la condición de este hombre, que era un exiliado, que se fue con gente de mala fama por un tiempo, como escapándose de su realidad, y para vergüenza del pueblo de Israel, el pueblo que mismo que lo echó lo vuelve a llamar. Habíamos dicho que el pueblo de Israel lo necesitaba para sacar la cara por el pueblo de Israel, porque era, como dice la Biblia, un hombre valiente. Vamos a recordar este pasaje, Jueces, capítulo 11. Gesté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Gesté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Gesté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Gesté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. En esta época vemos que hacían guerra este pueblo, los amonitas, contra los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Gesté de la tierra de Tob y dijeron a Gesté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Vieron cómo el Señor hace las cosas? El Señor usó a este hombre totalmente exiliado para defender al pueblo de Israel. Y Gesté puso sus condiciones también, porque si bien lo echaron y bueno, empezó a poner condiciones, Gesté le respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad le respondieron a Gesté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas a nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Fíjense cómo este hombre, a pesar de no tener un buen pasado, un buen porvenir familiar, no tener un buen prontuario, el Señor lo pone de caudillo, no de cualquiera, de caudillo para defender al pueblo de Israel. Su trasfondo no fue obstáculo para convertirse en juez de Israel. O sea que la gente cuando dice: yo vengo de tal familia, mi pasado no me ayuda, el Señor no mira esas cosas, porque el Señor no mira trasfondo. A pesar de sus obstáculos, el Señor lo levantó a este hombre como juez de Israel.
Pero a pesar de todo esto que vemos, también hay un lado malo de este hombre. A la hora de tomar una decisión importante, se precipitó, se confió y tomó una decisión errónea. ¿Cuántas veces a los hijos de Dios, cuando estamos en los caminos de Dios, se les va de la boca? O por alguna queja. Y fíjense lo que dice Eclesiastés: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra adelante de quién nosotros. Cuando abrimos la boca el cristiano, ¿delante de quién está profiriendo palabra? De Dios. Delante de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener temor de Dios. No es que nosotros cuando salimos de la iglesia estamos en la casa, esa parte. En la iglesia digo una cosa y en la casa ya eso no, porque Dios no está viendo las 24 horas. O sea, donde proferimos palabra, el Señor está tomando nota. No te des prisa a abrir la boca, porque el Señor todo lo está viendo. Bueno, algo similar le pasó a este hombre. La historia de Jefté se da en un contexto de la época de los jueces. La época de los jueces, ustedes saben que era una época en donde el pueblo de Israel pecaba, el Señor lo perdonaba, permitía que el enemigo, que se levante un pueblo enemigo y lo ataque. Y el Señor después lo redimía nuevamente, le perdonaba y así. Y había un lapso de tiempo de descanso por lo menos de 40 años. Siempre como el pueblo se rebelaba contra Dios, el Señor permitía que el enemigo avance y levantaba siempre un líder, vamos a decirlo así, en este caso un caudillo que saque la cara, que defienda al pueblo de Dios. Siempre se manejó esta época de los jueces, era así. Rebeldía del pueblo, se levanta el enemigo, Dios redime al pueblo. Pero siempre el Señor se valió de esta clase de hombre. Vemos que este hombre no era perfecto. Estamos viendo acá un hombre que, es más, se fue encima con gente ociosa, o sea que vemos gente común, pero que tenía sus cualidades delante de la presencia de Dios. Esa era la época de los jueces. Entonces el pueblo andaba en sus andanzas, Dios volvía a rescatarlo, después de un lapso de tiempo volvían otra vez a decaer y así. Y cada vez que volvía a decaer, el Señor levantaba un nuevo juez como caudillo para que libere al pueblo del enemigo. En este caso levantó a Jefté para liberarlo de los amonitas. ¿Qué nos enseña el libro de los jueces? Fíjense que está hablando de un pueblo que cae y el Señor lo vuelve en una situación, digamos que el enemigo hacía como una situación muy densa socialmente. ¿Qué nos enseña el libro de jueces? No importa cuál sea la situación, como en este caso las corrientes humanitarias y culturales que se están levantando, que están diciendo sí al aborto y no a la vida. No importa cuál sea la situación, porque en esa época también pasaba algo similar. Se levantaban estos enemigos, estos amonitas, estos paganos, y la situación era densa para el pueblo de Dios. Pero no nos preocupemos porque el Señor siempre va a levantar un pueblo fiel y verdadero para sacar el estandarte del Evangelio, para defender en este caso, como pasa en estos tiempos, nosotros sí a la vida. Fíjense que no es tan distinto esa época de esta, porque si bien ahora nosotros se levantan estos enemigos, dentro de un contexto social también. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor? Que siempre va a levantar una persona o un grupo de personas que verdaderamente sean el remanente de Dios en medio de estos enemigos, en medio de estos contrarios de Dios, vamos a decirlo así. Todos somos llamados por Dios y de parte de Dios, todos somos guerreros de Dios. El tema es que algunos están activados y otros no están activados. Porque estamos hablando de la época de jueces donde el Señor levanta gente común. El libro de los jueces, sino cómo se explica que Gedeón era un campesino y el Señor lo levantó para que él libere al pueblo del enemigo. ¿Cómo se explica eso? O sea, acá nos está mostrando el Señor que ya no tiene el pueblo de Dios excusa. El Señor va a usar a la persona más sencilla posible. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor? Una cosa es ser sencilla y otra cosa es ser simple. El simple no quiere aprender nada, el simple se queda simple, no quiere aprender absolutamente nada. En cambio, el sencillo es una persona que se mantiene humilde y que quiere hacer que la voluntad de Dios. O sea, el Señor quiere una persona sencilla que quiera hacer la voluntad de Dios. Fíjense, Gedeón era una persona común, pero quería hacer la voluntad de Dios. Dios le habló un ángel
y le dijo, tenés que hacer tal cosa, y perseveró. No era una persona, un gran guerrero, era un campesino, tenía otra ocupación. Fíjense cómo el Señor hace las cosas, porque lo digo, todos somos llamados, todos somos guerreros de Dios. El tema es que algunos no están activados, otros están dormidos, pero en sí a todos nos llamó el Señor. Bíblicamente Dios siempre toma gente con diferentes trasfondos, pero para llevar que su voluntad, el Señor quiere gente que esté dispuesta a llevar su voluntad. O sea, el Señor no necesita sí que nos preparemos, pero muchas veces la gente se pone obstáculos. No necesita grandes teólogos, ni gente muy adoctrinada, solamente necesita gente que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay que quieren hacer la voluntad de Dios? Y con eso de querer hacer la voluntad de Dios, claro que sí va a haber una preparación. Pero antes que nada, tiene que haber una persona que quiera hacer la voluntad de Dios. En el libro de Jueces, no lo digo, yo vemos gente que no eran teólogos ni grandes doctores en teología, eran gente que estaban cada uno en su rubro, pero con un corazón que quería hacer la voluntad de Dios. Quería sacar la cara por el pueblo de Dios. No quería sacar la cara para sí mismo, quería hacer cosas para el Señor. O sea, ¿qué tipo de gente va a usar el Señor? Gente común. Gente que quiera hacer la voluntad de Dios. Ahí está el último de la fila, puede ser un gestel, el último, el que vino último, ese puede ser uno que levante el Señor. El menos pensado, el que nadie apuesta absolutamente nada. Bueno, ese va a levantar el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Por qué hace esto el Señor? Para avergonzar a los sabios. Cuando el Señor pone los ojos en una persona, no la va a dejar tranquila hasta que cumpla su voluntad en esa persona. Esa persona va a sentir en sus andanzas diarias que lo que hace no va, que tiene que ir para otro lado, porque el Señor ya puso los ojos en esa persona. Y cuando el Señor pone los ojos en una persona, la vida de esa persona no va a ser la misma, porque ya tiene una misión. Ya hay un propósito en la vida de esa persona. Todo lo que esa persona quiera hacer, y quizás no se dé porque el Señor lo quiere llevar para sus caminos. No va a ser fácil los caminos del Señor. Cuando una persona para Gedeón no fue fácil dejar su trabajo y seguir el llamado de Dios. O sea, el Señor usa gente común. Dios puede hacer grandes cosas con gente, repito, vuelvo a repetir, que quiere hacer la voluntad de Dios, gente sencilla, que se ponga en las manos de Dios. Mientras la persona crea que se puede hacer. Mientras una persona crea que lo que Dios le dice que se va a hacer, el Señor le va a dar. Le va a dar ese favor que necesita. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no tenemos el favor de Dios. Sería como, no sé, un palo que reciña, no sé cómo se dice, pero un címbalo. Porque sin el favor de Dios no podemos hacer nada. Pero como dije, el Señor va a usar gente común, como este campesino Gedeón, y como este muchacho también, que no era un gran guerrero de Dios. Pero el Señor lo eligió para defender al pueblo de Israel. Como decía al principio, estamos viendo la vida de Jefté en Jueces capítulo 11. Entonces Dios levantó a este hombre, menospreciado por su familia, sin nada en su pasado de qué alegrarse o de qué sentirse orgulloso tampoco, pero valiente que supo creerle a Dios. ¿Ven? No tenía un pasado algo para hablar, fue un menospreciado familiarmente, no tenía mucho que hablar, pero le creyó a Dios, y el Señor solamente necesitaba eso, un vaso de barro que le crea a Él. ¿Por qué el Señor va a elegir gente común? Porque el que se tiene que exaltar es el Señor, el barro. Nosotros somos vasos de barro. El poder de Dios es el que se tiene que exaltar, no ninguna persona. Por eso es que el Señor elige gente común, barro, en donde el poder de Dios se exalte. Por eso de ahí está el propósito del Señor. ¿Por qué Dios eligió a este hombre? Para ser el caudillo y luchar contra los enemigos del pueblo de Israel. Él no tenía nada que ofrecerle al Señor, pero Dios tenía mucho que hacer en su vida.
O sea, cuando el Señor nos elija a nosotros no tenemos nada que dar por el Señor, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero el Señor tiene mucho que hacer con nuestra vida. Ahí está el tema. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Nos sentimos indignos, pero nosotros no es que le tenemos que ir al Señor. Nosotros, en realidad, como vasos de barro, ¿qué le vamos a dar al Señor? ¿En qué podemos sorprenderlo a Dios? Al contrario, Él tiene un propósito para hacer con nosotros. Con gente sencilla el Señor, vamos a ir a 1 Samuel 2:8. Con gente sencilla el Señor puede hacer grandes cosas. El tema es que la gente sencilla está dormida o no sabe quién es Dios o no sé qué pasa, pero el Señor está diciendo en esta mañana que Él elige gente sencilla para hacer su voluntad. ¿Qué dice 1 Samuel 2:8? Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Vieron lo que dice la palabra misma? Lo está diciendo. El Señor es el que levanta, el que cambia las vidas, el que va a usar esa vida menospreciada es el Señor, el que lo va a hacer para avergonzar a los sabios. Por eso el que se creía poco hoy es el día de que el Señor te dice, yo voy a usar ese vaso, vos que sos un vaso de barro, yo lo voy a usar para manifestar mi gloria y exaltar mi poder, dice el Señor. Para eso te va a usar. Así como estás. Vos seguramente no tenés mucho que ofrecerle a Dios, o quizás no tengas nada, pero no importa porque el Señor es el que tiene que manifestarse en tu vida. Él te va a dar los recursos, todo lo que te hace falta, te va a dar la sabiduría, el entendimiento, mientras vos le busques a Dios, mientras vos perseveres en buscar del Señor. El Señor va a ir diciendo, mientras vos creas que se puede hacer lo que Él te dijo que se va a hacer, que es en su palabra. Pero hace falta solamente como esta gente común creerle al Señor. Si el Señor nos dice hacer algo, creerle como esta gente que era gente común, pero como le dije recién, este hombre si bien empezó muy bien, pero hay algo que le pasó al final. Fue un hombre muy usado por Dios, con un propósito. Pero este hombre cuando el Señor le da la victoria, vamos a Jueces, capítulo 11, versículo 32. Cuando Dios le dio la victoria, hubo una cosa que pasó ahí. No era cualquiera este hombre. Si bien el Señor elige gente sencilla, siempre la gente sencilla, por más que saquemos ahora el doctorado, los doctorados, y todas esas cosas que se ponen ahora. Vamos a hablar de las cualidades que el Señor, los dones naturales que el Señor da. Por ejemplo, este hombre, vemos en Jueces, capítulo 11, versículo 11 al 12, vemos que este hombre negocia con el enemigo. Vemos como que este Jefté no es que va a la guerra ya, o sea, tenía unas cualidades el hombre, era un hombre sencillo, no tenía un buen prontuario, pero tenía unas cualidades que al Señor le iban a ser de utilidad. Fíjense en Jueces capítulo 11, versículo 11 y 12, cómo este hombre negocia con el enemigo. ¿Qué dice? Jueces capítulo 11, 12 y 13. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra con mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélveme en paz. Fíjense que ahí está lo que está mostrando acá el pasaje bíblico, es que él está, antes de ir en pos de guerra y de generar matanza de gente, él va a negociar. Le va a decir, ¿qué querés vos con mi tierra? Esa es mi tierra.
le dice a este rey amonita, vos que esa tierra nos dio el Señor a nosotros, vos qué querés con nuestra tierra, a ver, hablemos. O sea, el Señor le tenía una virtud que este Geste antes de pelear quería negociar. Vamos a hablar tranquilo, antes de ir a los pleitos, vamos a hablar. ¿Por qué querés algo que el Señor me dio si el Señor nos dio? Cuando el Señor nos da algo, tenemos que estar seguros de lo que el Señor nos da. Entonces el hombre como que negocia. Lo que le falta mucho es que a veces no negocia y directamente se va al encuentro. Este hombre tenía eso, antes de ir a la matanza, dijo, vamos a hablar y evitar algunas muertes. Pero, como ustedes pueden seguir leyendo, el rey amonita no quería ninguna negociación. El enemigo es así. El enemigo no quiere ninguna negociación. El enemigo va por todo. Pero como Gesté sabía en quién estaba confiando, él tranquilamente, él seguía tranquilamente, hasta acá todo bien. Después, cuando la cosa se volvió a poner un poco más tensa, vemos que él es como que él es como que estaba seguro de que el Señor le iba a dar la victoria, pero hace un voto insensato. Le dice, bueno, si tú me das, porque este rey amonita era muy creído, si tú me das la victoria contra este rey amonita, y es un voto totalmente insensato que es uno de los más populares y más conocidos acá en la Biblia. Vamos a ir para leer el Jueces capítulo 11. Vamos a ver el voto, la promesa que le hace este caudillo, este Gesté, a Dios para que le dé la victoria. Jueces capítulo 11, versículo 30 al 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa y a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y los ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová les entregó en su mano. Vemos ahí, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Fíjense la boca, cómo se fue de boca. Cualquiera que saliera a recibirme, yo te lo entrego como holocausto. Es tuyo. ¿Y qué pasó? El versículo siguiente dice que el Señor le entregó a los amonitas en sus manos. O sea, que la promesa se tenía que cumplir. Ya dijo, ya abrió la boca. Y dijo lo que dijo. Que ustedes saben que de la puerta de una casa, ¿quién puede salir? Un pariente, una persona. No va a salir justamente una oveja. Él dijo que el que saliere de la puerta de mi casa te lo entrego en holocausto. ¿Y qué va a salir? Una persona. Y bueno, lo dicho, dicho está. Entonces, ¿por qué una persona que fue tan usado por Dios puede llegar a abrir la boca de semejante manera? Cualquiera diría que cuando leen este pasaje bíblico, le dio la victoria, le dio los amonitas en su mano. Bueno, este fue la victoria de Gesté. Vamos a decir, este fue el momento de gloria de este hombre. Pero esta promesa opacó la victoria. La emoción le ganó de mano. La emoción. Hizo un voto a Dios, una promesa a Dios. Se fue de boca. Si tú me das a los amonitas, yo te voy a ofrecer en holocausto el primero que me reciba saliendo de la puerta de mi casa. Yo no sé si habrá pensado. Yo no sé si le hace recordar algo a ustedes cuando hablen de más la boca o prometen algo a Dios. Yo, Dios, voy a hacer esto, si tú me das esto, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, que voy a ofrendar, que voy a no sé. Cuando uno por la emoción hace muchas cosas y delante de la presencia de Dios, lo dicho, hecho está. Lo dicho, dicho está. Porque nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Y el Señor toma la palabra que uno da. Ahora, si uno no la cumple, ya tiene una deuda con Dios, una promesa que uno le hace a Dios. Si no la cumple, ya él en el momento que hizo la promesa, ya estaba en deuda con Dios, porque se le hizo a Dios. Dios dijo, bueno, si lo dice, aparte la ley de Dios, en el Antiguo Testamento era que la promesa que se hacía a Dios se tenía que cumplir.
Y él se le hizo a Dios, o sea que efectivamente se tenía que cumplir. No había peros. Vamos a Jueces, vamos a ver cómo reaccionó, vamos a ir viendo las reacciones de lo que pasó. ¿Quién le recibió cuando él viene victorioso de ganar la batalla contra los amonitas? ¿Quién le recibe a este hombre cuando vuelve victorioso? Vamos a leer Jueces 11, Jueces 11, 34 al 40. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle, con panderos y danza, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasando los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días en el año. Vieron, hasta se hizo una costumbre, porque fue una promesa que como que le arruinó la vida a la hija. O sea, es una promesa y la que le recibe su hija. ¿Vieron la insensatez? Porque una promesa hecha a Dios se tiene que cumplir. No podía revocarla. Él sintió, al rasgarse las vestiduras, dijo: ¿qué es lo que hice? ¿Y cuánta gente hay que no tiene temor de Dios, que hace promesas a Dios de boca de jarro? Promesas se va de boca, de insensatez, y no tiene temor. Y fíjense que acá nos está marcando el Señor que este hombre hizo una promesa y le costó caro. Y ustedes piensan que si ustedes le hacen una promesa a Dios y no la cumplen, ¿va a ser gratis? Acá estamos viendo un caso extremo. Lo que le costó a este hombre abrir su boca, le costó la hija. Y recordemos que en la ley de Dios, del Antiguo Testamento, un voto, una promesa hecha a Dios, no podía romperse por nada. La insensatez le costó caro, le costó su hija, tanto que sintió. Pero fíjense lo que es la chica, porque la hija le dijo: tú le hiciste la promesa a Dios, vamos a cumplirlo. Fíjense la madurez de la hija. ¿Y cuántos cristianos hay que hacen promesas a Dios o abren su boca y no están teniendo en cuenta estas cosas, que son cosas sagradas? Por eso es mejor no hacer promesas a Dios, no apresurarse, no engañarse a uno mismo tampoco. Cuando se quiere abrir la boca por emoción, es preferible callarse. La emoción le cortó la bendición. ¿Qué le cortó la bendición a Jefté de la victoria? Que aparentemente la boca, la emoción. Jefté era un hombre elegido por Dios, al que Dios puso en un lugar con propósito. Llegó a convertirse de exiliado a caudillo de Israel. Después de haber pasado un tiempo, logró el reconocimiento de la gente ahora por lo que era y no por lo que fue, porque la gente generalmente tiene una estima de ver a la gente por lo que fue y no por lo que es ahora. Pero en este caso este hombre rompió con ese esquema. La gente ya le veía por lo que era él, el caudillo de Israel. Tuvo sus logros. Era reconocido por ser el caudillo de Israel, pero se destruyó su reputación. Destruyó su mandato de caudillo con lo que hizo, porque sus emociones le cortaron la bendición, le tocó a la hija. Y fíjense que la Biblia dice que era su única hija, no tenía otra.
ni otros hijos. ¿Por qué este hombre hizo una promesa tan... ¿Conocía este hombre las leyes de Dios? ¿Qué pasó que la boca lo llevó a hablar de una manera tan desalmada y que se le agarre con la descendencia, ¿no? Este hombre era un hombre almático que vivía por el alma y no vivía en el espíritu. O sea, vivir en el alma, que es lo que siento lo hago. El hombre hizo lo que sintió en ese momento. No estaba en el espíritu, estaba en el alma. O sea, se manejaba por los sentimientos. El Señor a nosotros no nos llamó a caminar en el alma, sino a caminar en el espíritu. Porque si caminamos en el alma es lo que uno siente. Por eso la gente cuando está mal escucha música triste, porque siente de escuchar música para estar triste. Y ahí es cuando el cristiano se está manejando con el alma. En cambio el cristiano cuando se maneja en el espíritu, ¿qué es? Cuando se siente mal, ¿qué música va a escuchar el cristiano que está en el espíritu? Va a escuchar alabanzas, va a escuchar lo contrario, lo que no va a hacer caso al alma, va a hacer caso a lo que quiere el espíritu. Amén. En cambio el cristiano almático se siente mal, busca estar mal. No es porque no está en el espíritu, está en el sentimiento. Yo siento de esto, yo siento de darle a Dios esto, siento, pastor, voy a hacer esto, siento que en la iglesia quiero hacer, comprar tal cosa, siento, y es un momento, fíjense, y no es broma, porque por algo está este ejemplo acá, que esté conocido en la Biblia por el hombre de la promesa insensata, el hombre de boca floja. Fíjense, en vez de ser reconocido Gesté por ser el caudillo de Israel, es reconocido por la promesa que hizo a Dios. Una promesa irreflexiva. No la pensó, la sintió y la dijo en el momento, y no midió las consecuencias. O sea, ahora una vez que uno, ahora que sabe esto, va a pensar más, en manejarse más en el espíritu y no en lo que siente. La pregunta que se puede hacer cualquiera, ¿se detuvo este hombre a pensar un segundo a ver por qué, qué voy a decir? A ver, cuando nosotros le hablamos con Dios, le prometemos cosas a Dios, ¿pensamos antes? O cuando nos enojamos con Dios, porque hay mucha gente que se enoja con Dios, ¿piensa antes de abrir su bocaza lo que va a decir o por qué lo va a decir? ¿No se frena? ¿No hay un tiempo de freno? No, la gente se deja llevar por el sentimiento, se siente mal, y es lo que dice, y lo que dice la palabra, cómo empezó recién cómo empezó la prédica, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Este hombre estaba pagando fuerte lo que dijo. A este hombre le ganó la euforia. Por eso su promesa no estuvo basada en la Biblia, su promesa estuvo basada en sus sentimientos, en el alma. Por eso fue una promesa vacía, una promesa necia. Él quizás pensó, bueno, podríamos pensar también que este hombre dijo, si doy un sacrificio humano a Dios, me va a dar sí o sí la victoria. Podemos pensar muchas cosas. Lo cierto es que si una persona dice, el primero que salga de la puerta de mi casa te lo ofrendo como holocausto, y una ovejita no va a salir. Y va a salir seguramente una persona. El doméstico o la doméstica de turno. O en ese tiempo el esclavo o la esclava. Pero alguien de la puerta humana iba a salir. Podríamos pensar muchas cosas. Lo cierto es que este hombre dijo, y el Señor le hizo pesar, porque cuando abrimos la boca el Señor hace que pesen las palabras que uno dice con la boca, pesan. Fíjense que este hombre quisiera volver el tiempo atrás, pero no podía, ya lo dijo, porque le ganó el sentimiento, el alma. Entonces podríamos decir que actuó con el alma y no con el espíritu. Podríamos decir, y por eso, ¿cómo terminó este hombre? ¿Terminó mal? ¿Terminó? Sin descendencia. Sin descendencia. ¿Cómo terminó este hombre? Por andar en el alma. Por andar en el alma y no en el espíritu. El Señor no le quiere andar por el alma. La gente que va a mirar los partidos de fútbol son gente almática. Eso en las cosas de Dios no va. El Señor quiere gente que anda en el espíritu. Porque el alma es engañosa. El alma le trae muchos penares a la gente. Muchas amarguras. Palabras maldichas. Promesas a Dios irrevocables que después se tienen que cumplir. Nosotros quedamos en deuda con Dios por ser boca floja. Prometí a Dios ser misionero, prometí a Dios, no sé, servir en tal área,
si tú me das esto, me saca. ¿Cuánta gente hay que dice, si el Señor me saca de esto, va a la iglesia por primera vez con alguna enfermedad y dice, si el Señor me saca de esta enfermedad, voy a venir siempre a la iglesia, me voy a congregar a esta iglesia? El Señor le cumple la bendición, el milagro, nunca más vuelve. Ahí vemos claros ejemplos. ¿Y cuántos casos más hay así? Que se apresuran. Por eso el Señor primero quiere el Espíritu, que nos manejemos con el Espíritu, que hablemos con el Espíritu. No me gusta, no me cae bien el predicador, no me cae bien su señora, no me caen esta gente. Y empezamos así con el alma, el no me gusta, el me gusta, no me siento que en mi iglesia, esas son cosas almáticas. Y son gente generalmente que están estancadas en las cosas de Dios, porque se manejan como los chicos, me gusta el helado, no me gusta el helado, me gusta la crema, no me gusta, esas cosas no van para las cosas de Dios. Las cosas almáticas. En el Señor que va a las cosas espirituales. Amén. Por eso el Señor no va, por eso hay mucha gente que deja de ir. No me gustó la palabra que dio el pastor, me habló de tal palabra y me tocó. No me gustó. Y entonces, ¿qué es? Es el alma. Y entonces la persona, como está en el alma, se queda, no va. No está en el espíritu. Escuchó la palabra, recibió la palabra en el alma. Por eso no le gustó. Por eso dice, no me gustó la palabra. En cambio, cuando uno está en el espíritu, no dice, no me gustó. Va a decir, recibo la palabra. Amén. Ven qué diferencia, escuchar la palabra con el alma y escuchar la palabra en el espíritu. Son dos cosas distintas. Los sentimentalismos generalmente a muchos jóvenes les lleva a estancarse con una persona que o con un amor no correspondido. Imagínense eso extrapolado a la iglesia. Imagínense el sentimentalismo extrapolado en las congregaciones, por favor. No me gustó cómo me miró el pastor, no voy más. No me gustó cómo cantó fulanita, no voy más. No me gustó la palabra que dio, me parece que fue una indirecta para mí, no voy más. Y bueno, por eso el Señor dice, no quiere gente almática, quiere gente espiritual, quiere gente que se maneje en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es la parte que tenemos con Dios. Lo único que a nosotros nos conecta con Dios es el espíritu, el alma no. El alma nos conecta con las cosas de este mundo, las cosas sensoriales, las cosas que están acá en la tierra. En cambio, el espíritu es lo único que nosotros tenemos que nos conecta con Dios, lo único. Por eso nosotros tenemos que alimentar el espíritu, no el alma, con canciones tristes, con malas noticias, no, hay que alimentar el espíritu. Para así cuando vengan las pruebas o cuando vengan estos momentos de hacer decisiones, no seamos como este hombre. No tomemos el ejemplo de este hombre que abrió la boca de más, se exasperó por la emoción. El Señor no quiere gente emocionada, porque esa gente son las que un día van y después no se la ve más. Y cuando andamos en el Espíritu, dice la palabra que se van a manifestar los frutos del Espíritu. Al andar uno en el Espíritu, ¿qué va a desarrollar? No es que uno anda en el Espíritu y no va a haber fruto, va a haber fruto. Van a empezar a desarrollarse esos frutos del Espíritu Santo. Cuando estamos en los caminos de Dios, entonces no podemos caminar en lo almático. Si una persona se maneja por lo que dicen los sentidos, ¿cómo va a ser esa persona? Una persona inconstante. ¿Pero qué pasó con la hija de Gesté? Todos se preguntan, ¿pero qué pasó? Fíjense que él dijo que le iba a ofrecer como holocausto. Pero también nosotros entendemos que en esa época, en la época de la ley del Antiguo Testamento, el Señor no se agradaba del sacrificio humano. O sea, ¿qué pasó con esta chica? Como el Señor estaba prohibido, en realidad estaba prohibido el sacrificio humano en la época de la ley de Dios. Eso lo vemos en Levítico. O sea que esta chica, podríamos decir que fue entregada al servicio de Dios como fue el hijo de Ana, Samuel. Fue entregado al servicio de Dios. No conoció varón, dice la Biblia, y se quedó en ese estado. O sea que, ¿cuál fue la desgracia de este hombre? La hija se quedó para Dios, no conoció varón y se quedó así. No tuvo generación. Este hombre, por abrir la boca además, se quedó sin generación. Sin descendencia. Sin descendencia. Hasta ahí llegó.
hasta que esté, hasta ahí llegó. O sea que le costó la bendición. Esa fue su desgracia, se privó de tener descendencia. Una cosa terrible. Todo por asuntos emocionales. ¿Cuántos problemas le causan las emociones a la gente? Las emociones son el enemigo del cristiano. Las emociones son la contra del cristiano, porque le hace perder a la gente las bendiciones. ¿Qué se debe manifestar en los que caminan en el Espíritu? Vamos a Gálatas 5:22. Cuando andamos en el Espíritu, ¿qué se tienen que manifestar? Gálatas 5:22. Y dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea, vamos a aprender una cosa en esta mañana. Una palabra breve, pero una palabra breve, pero bastante sustanciosa, porque lo sustancioso es no abrir la boca. Ya con eso ya tenemos que estar pensando qué le vamos a decir la próxima vez que abramos la boca. ¿Cuáles fueron los puntos negativos de este caudillo de Dios? Obró en la carne, se dejó guiar por los sentimientos, no se dejó manejar por la Biblia tampoco. Hay una diferencia entre manejarse por los sentimientos y manejarse por la palabra de Dios. Vivió en el alma. En lo ministerial vamos a decir, y acá se ve un ejemplo muy claro, en lo ministerial el hombre era un éxito arrasador. Era un caudillo, nadie podía decir nada de él. Pero en lo personal le dejó a su hija sin descendencia. O sea, en lo personal el hombre era un desastre, pero en lo que era de su trabajo como caudillo del Señor, él andaba bien, pero si los dos no están equilibrados, ya, ¿qué es lo que pesa más acá en la historia de Jefté? ¿El triunfo con los amonitas o la promesa que hizo? Si ponemos en la balanza, la promesa que le hizo a Dios, la promesa. O sea que le sacó todo, la promesa que le costó, que le costó la bendición, y sacó la gloria la gloria que tenía con los amonitas. Todo se llevó, todo por abrir la boca. A pesar de su victoria, la emoción arruinó todo lo que había hecho en poco tiempo. O sea, ¿cuál es la palabra del Señor de hoy? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Proverbios 18:20 dice, del fruto de su boca el hombre llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. O sea que todo aquel que abra su boca además se saciará, va a ver el fruto. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que yo digo a partir de hoy es un fruto, es algo que va a generar un fruto. La palabra que yo digo va a generar un fruto, a largo, a corto plazo. O sea, guarda con la gente que ya está en los caminos de Dios y se apresura a abrir su boca, porque esas palabras van a dar fruto. Y recuerden esta historia, este hombre que le costó su propia hija. Piensen cuando van a abrir, piensen si se van a quejar contra la iglesia, si se van a quejar contra las cosas de Dios. Piensen 2 veces y mírense al espejo y mejor cállense. Que no le cueste las bendiciones, las murmuraciones. ¿Qué otra cosa puede ser también que cueste las bendiciones? Las murmuraciones. Porque el Señor eso todo lo ve. Y no nos metamos tampoco con los que llevan la palabra de Dios. Ya vimos el caso de los que se metieron contra Moisés. Pero si todos somos santos, ¿por qué solamente tú, a través tuyo habla Dios? Y porque el Señor tiene sus escogidos. El Señor tiene sus escogidos. Amén. Hay que tener cierto respeto, porque eso cuesta las bendiciones. ¿Y qué pasó con esta gente que se levantó contra Moisés? Le tragó la tierra. La ira de Dios cayó y él no pudo hacer nada. Se metieron contra las autoridades y la tierra se los tragó. O sea, hay que tener un sumo cuidado. Como hijos de Dios tenemos que pensar más las cosas, tenemos que pensar. Eso, si lo quieren leer, está en Números capítulo 16. Muchos líderes se rebelaron en contra de Moisés.
y las consecuencias fueron garrafales. O sea, estamos viendo estos ejemplos que de abrir la boca, de proferir cosas, de abrir la boca. Puede ser promesas, pueden ser quejas. En este caso vimos una promesa. Y como el que promete algo a Dios, lo va a tener que cumplir, porque está en deuda con Dios. Si prometiste algo al Señor, no tardes en cumplirlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.